saludo a todas las personas que puedan ver esta presentación. Mi nombre es José Luis Gómez Calvo, soy analista de riesgos y experto en seguridad de instalaciones y actividades deportivas. Lo que vamos a ver son los criterios DALCO aplicados a la accesibilidad universal en instalaciones y actividades deportivas. Y por ello vamos a tratar de compartirlo con esta presentación. Como vemos, es la accesibilidad universal de recintos deportivos con dos situaciones, la situación de normalidad y la situación de emergencia. Para ello, los contenidos se van a basar en las normas UNE correspondientes. Todo proyecto de actividad en el interior de recintos deportivos debiera hacerse teniendo en cuenta tres situaciones posibles. Situación de normalidad, situación de emergencia y evacuación o confinamiento y situación de recuperación y continuidad, es decir, lo debido a una contingencia. En consecuencia, la accesibilidad universal debe de estar referida a la situación de normalidad y a la situación de emergencia y evacuación o confinamiento. Y por lo tanto vamos a hacer unas consideraciones previas. Hay una necesidad, hay una obligación y se requieren soluciones para satisfacer la necesidad y para cumplir con la obligación. Para tratar de aportar soluciones de accesibilidad universal en instalaciones y en recintos deportivos, vamos a exponer la norma UNE 17001 y la norma UNE-EN 17-2010. La norma UNE 17001, es decir, de accesibilidad universal, consta de dos partes. La UNE 17001 parte 1, criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno, y la UNE 17001-2, parte 2, sistema de gestión de la accesibilidad. Vayamos con la primera parte. ¿Cuál es su objeto? Pues establecer los criterios DALCO de accesibilidad universal cuya aplicación en el entorno da lugar a su utilización por parte de cualquier persona, con independencia de su edad, sexo, origen cultural o capacidad. Por lo tanto, estamos en los criterios DALCO. ¿Y qué significa DALCO? Bueno, DALCO es un acrónimo de deambulación, aprehensión, localización y comunicación. Vayamos con el primero, deambulación. Su concepto es que es la acción de desplazarse de un sitio a otro, que permite llegar a los lugares y objetos a utilizar con facilidad por parte de cualquier persona. Para que la deambulación sea posible, se necesita considerar las zonas de circulación, los espacios de aproximación, las áreas de descanso, los cambios de plano y los pavimentos. Expliquemos todos ellos. Las zonas de circulación, pues dimensiones libres de zonas de circulación según actividad, uso y ocupación, considerar reservas de espacio, huecos de paso y puertas y elementos de cierre. En cuanto a espacios de aproximación, la deambulación finaliza con la aproximación al lugar a donde se dirige. Hay que tener en cuenta las dimensiones de los espacios de aproximación que estén libres de obstáculos y las dimensiones y forma de mobiliario, equipos, etc. Y en cuanto a las áreas de descanso, se debe disponer de ellas en el caso de que las distancias a recorrer en el entorno sean grandes. Los cambios de plano, no se permite la existencia de cambios de plano resueltos con escalones y debe ser con rampas, ascensores, escaleras mecánicas, tapices rodantes y plataformas. Y en cuanto a los pavimentos, la selección del tipo de pavimento debe hacerse en función de la actividad y de la ubicación en el entorno de esa actividad. En cuanto a la aplicación, pues la deambulación puede ser, como todos conocemos, o bien horizontal o bien vertical. En el caso de la deambulación horizontal por pasillos y galerías, pues unas condiciones que faciliten el tránsito y el desplazamiento por dentro de la instalación deportiva, con unos requisitos, sin encontrarnos con tramos de escalones intermedios de difícil ascenso o descenso
por las dimensiones de la huella y contrahuella o por la falta de pasamanos según sea su longitud y anchura. Disponer de una rampa alternativa accesible. Ausencia de bordes, resaltes o hendiduras y huecos en el suelo. Que no exista un pavimento demasiado deslizante y para personas con movilidad reducida, un espacio que permita el giro de una silla de ruedas o simplemente la anchura suficiente para permitir el paso simultáneo de dos personas que transiten en sentido contrario uno respecto a la otra. Hemos puesto un asterisco que la rampa alternativa accesible, de acuerdo con el Código Técnico de Edificación, tendrá una pendiente del 12% como máximo, excepto las que pertenecen a itinerarios accesibles, cuya pendiente será como máximo del 10%, cuando su longitud sea menor de 3 metros, y finalmente del 8%, cuando la longitud sea menor que 6 metros y del 6% en el resto de los casos. En el caso de deambulación vertical por escaleras, debemos de tener escalones de cómodo acceso con pasamanos y salvaescaleras para personas con movilidad reducida, de fácil accionamiento y manejo para la mayor autonomía posible, en los casos en que no existan ascensores o incluso otros aparatos elevadores. Por último, itinerarios podotáctiles consistentes en superficies con un relieve incorporado en el suelo de los lugares públicos, para que las personas invidentes o incluso con visión reducida puedan detectarlo y reconocerlo para su orientación. Vayamos con el segundo, aprehensión, pues es la acción de manipular, operar con las manos u otros elementos para el uso de objetos, productos o servicios tales como aprehender, asir, trepar, girar, pulsar, etc. Para que la manipulación sea posible se debe considerar elementos para la localización, espacios de aproximación y uso, ubicación, diseño, elementos para el transporte y servicios auxiliares. Vayamos a explicarlos. Respecto a los elementos para la localización, todos los elementos, productos y servicios deben estar correctamente señalizados e iluminados. En cuanto a espacios de aproximación y uso, cualquier persona debe poder acceder, utilizar todos los elementos y realizar todas las actividades que la organización haya previsto para el entorno de que se trate. En cuanto a la ubicación, pues la ubicación y distribución de los elementos y productos a manipular y la de las máquinas y equipos debe ser tal que permita la aproximación, alcance y movimientos requeridos para su uso. En cuanto a diseño, pues el diseño del paramento, mobiliario, máquina o equipo en el que se encuentren los elementos a manipular debe ser tal que permita la aproximación, el alcance y los movimientos de maniobra y uso. En cuanto a los elementos para el transporte, pues cuando en un entorno se requiera el uso de elementos de transporte para el traslado de productos, deben cumplir los requisitos que permitan su uso a cualquier persona. En cuanto a servicios auxiliares, pues los responsables de servicios deben poner a disposición de los usuarios el personal auxiliar que permita resolver las dificultades o impedimentos que pudiera surgir en la manipulación. Respecto a la aplicación, pues en el caso de los interiores de instalaciones deportivas, nos referimos al uso universal de los mecanismos de apertura y cierre de puertas, taquillas de vestuarios, material deportivo, grifos de agua, sanitaria y en los aseos y duchas, etc. Vamos al tercero, localización, pues es la acción de localizar e identificar lugares y objetos y lo que sigue a la orientación en el espacio y a la comprensión de sus relaciones y ambientes específicos, así como la planificación de las posibles rutas y el desplazamiento por ellas. Para que la localización sea posible, se debe considerar señalización, iluminación, pavimento, otros medios de localización y también servicios auxiliares. Expliquemos. La señalización. Debe usarse un sistema de señalización sencilla, asimilable para conseguir el mejor contraste posible. Y los sistemas de emergencia deben transmitir la información de alarma de forma visual y sonora.
Este párrafo justifica lo que hemos dicho al principio. Contemplar dos situaciones, la de normalidad y la de emergencia o evacuación y confinamiento. Por lo tanto, aquí también se refiere esta norma UNE a los sistemas de emergencia para transmitir información tanto de forma visual como sonora. En cuanto a la iluminación, pues una iluminación en zonas clave y el uso de colores que ayudarán a localizar, orientar o identificar los elementos, productos y servicios. El pavimento, pues líneas de encaminamiento o áreas de aviso mediante el pavimento de textura y color que contraste con el circundante. Pavimento podotáctil, como hemos visto en el caso anterior. Otros medios de localización, por ejemplo, planos tactovisuales o sonoros para la orientación. Y en cuanto a servicios auxiliares, por ejemplo, personal de la organización capaz de orientar al usuario. Aplicación, pues la localización entendida como la acción para conocer el lugar en el que se está o hacia el que necesitamos o queremos dirigirnos. Nos referimos esencialmente a la información tanto visual como a la señalización. En muchas ocasiones, los usuarios de recintos deportivos, sobre todo en los de grandes dimensiones, se encuentran en una situación confusa por falta de información visual y de la correspondiente señalización complementaria. A la imprescindible zonificación y sectorización de los espacios, sobre todo los de grandes dimensiones, hay que darles la información que facilite la localización de dónde se está y a dónde hay que dirigirse, ya sea una dependencia concreta, unos servicios comunes o simplemente la salida al exterior. Esta señalización debe ser clara e intuitiva y fácilmente visible, adoptando caracteres suficientemente grandes y con un soporte de colores que faciliten distinguir e identificar unas zonas de otras. Vayamos a la comunicación. Es la transmisión y recepción de información que debe acompañar a la puesta a disposición de bienes y servicios y que realiza tanto a través de medios materiales como a través de personal. La comunicación puede ser no interactiva o interactiva. La comunicación no interactiva puede ser visual, acústica, táctil o también una combinación entre ellas. Su eficacia no debe resultar disminuida por la concurrencia de otras señales o por otros motivos que dificulten su percepción o comprensión. Por ejemplo, cuántas veces vemos en una instalación deportiva en que hay una serie de carteles, incluso de cierta publicidad, que distorsionan, que dificultan la visión esencial de estas señales a las cuales nos estamos refiriendo. Entre otros medios pueden ser señales en forma de panel, medios de comunicación gráficos o escritos, soportes audiovisuales, señales luminosas, señales acústicas o señales táctiles. Nos referimos en cuanto a la comunicación no interactiva. ¿Y la comunicación interactiva? Pues consultas a un ordenador o a un lector óptico o directamente entre dos o más personas. Su aplicación, pues la comunicación entendida como la acción de facilitar la información necesaria para el desarrollo de la actividad. Para ello, además del personal de la instalación deportiva, al que poder dirigirse y ser fácilmente localizable e identificable y en número suficiente, se requieren también pantallas informativas de fácil lectura, pensando también en que esa información debe ser facilitada en un soporte físico, braille, o de audio para personas o bien con deficiencia visual en el primer caso o con deficiencia auditiva. Criterios complementarios. La iluminación debe ser la reglamentada a la adecuada para la activación de que se trate. Servicios complementarios, los responsables deben poner a disposición de los usuarios el personal auxiliar o los servicios que les permitan resolver las posibles dificultades. Reformas u obras temporales, pues se deben poner a disposición de los usuarios itinerarios alternativos accesibles. En cuanto a mantenimiento, pues el mantenimiento, por supuesto, incluida la limpieza, es fundamental
para garantizar la accesibilidad y la seguridad. Y en cuanto a otros elementos a considerar, pues previsión de intervención de la organización para garantizar la accesibilidad cuando el urbanismo circundante adolezca de las condiciones adecuadas. Y vamos finalmente a la norma UNE 17001-2, parte segundo, sistema de gestión de la accesibilidad dentro de esta misma norma UNE. Su objeto, especificar los requisitos de un sistema de gestión de la accesibilidad universal que pueda ser utilizado por una organización cuando se desea demostrar su capacidad para proporcionar y mantener entornos accesibles, aspira a aumentar la accesibilidad de esos entornos a través de la aplicación eficaz del sistema. En cuanto al sistema de gestión en sí mismo, la organización debe establecer, documentar, implantar y mantener un sistema de gestión de la accesibilidad universal y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma. Para ello debe definir su actividad e identificar los usuarios, asegurar que los usuarios puedan realizar las actividades, identificar la legislación en materia de accesibilidad, verificar su cumplimiento, identificar las soluciones para ello, identificar otras soluciones que sean necesarias, planificar tiempo, forma, recursos y responsables de implantación y verificación, asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios, implantar soluciones, determinar métodos de seguimiento, medición y verificación, planificar e implantar acciones de mejora y, por último, establecer métodos para descubrir el grado de satisfacción de los usuarios. La dirección de la organización debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad universal del entorno. El compromiso de dirección, pues definir la política de accesibilidad, definir y comunicar las responsabilidades y autoridades en materia de accesibilidad, comunicar a su personal la importancia de cumplir los requisitos de accesibilidad, establecer periódicamente objetivos de accesibilidad, revisar al menos anualmente el sistema de gestión, asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos para la implantación y la dirección de la organización debe adoptar medidas necesarias para garantizar la accesibilidad universal del entorno. En cuanto a la política de accesibilidad universal, la dirección también debe definir por escrito una política de accesibilidad universal que incluya el compromiso de cumplir la legislación vigente y, como hemos visto antes, los criterios DALCO, que incluya el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión y que proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos. La dirección debe determinar también, proporcionar y mantener los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la accesibilidad universal. Asegurar la accesibilidad universal del entorno que pone a disposición del usuario, cumplir los requisitos aplicables y aumentar la satisfacción del usuario. La dirección debe contar también, como no, pues con recursos humanos, formación de ese personal, recursos técnicos y materiales e infraestructuras y ayudas técnicas y, como no, documentación en el cual quede reflejado todo lo que estamos exponiendo. Con el fin de garantizar la accesibilidad universal de los servicios puestos a disposición del usuario, la organización debe desarrollar planes de accesibilidad. Esto es clave, planes de accesibilidad, es decir, planificar y documentar todo lo que estamos hablando. Para ello, la organización debe identificar y describir las posibles cadenas de accesibilidad, cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente en materia de accesibilidad, cumplir los criterios de accesibilidad definidos o diferenciados en los criterios DALCO, adoptar las medidas necesarias para que el usuario pueda realizar las actividades y cumplir los requisitos identificados, revisar periódicamente los planes de accesibilidad a los que damos especial importancia, investigar mediante simulaciones, encuestas u otros métodos
la idoneidad y eficacia de las soluciones adoptadas. Y como decíamos antes, documentar los planes de accesibilidad y los resultados obtenidos en la verificación, revisión y actualización de los mismos. Aquí describimos también qué se entiende por cadena de accesibilidad, que son el conjunto de elementos que en el proceso de interacción del usuario con el entorno permite la realización de las actividades previstas por él. La organización debe planificar e implantar actividades de seguimiento, medición, análisis y mejoras necesarias para demostrar la accesibilidad universal. Mantener la conformidad y eficacia del sistema de gestión de accesibilidad. Mejorar continuamente el sistema de gestión de accesibilidad. Y en cuanto al seguimiento y medición, pues satisfacción del usuario, auditorías internas, seguimiento y medición de las actividades asociadas a la accesibilidad, acciones preventivas y correctivas y, muy importante, análisis de datos y mejora continua para el plan de mejora de la accesibilidad. Y ya por último vemos la otra norma, la norma UNEN 17-2010, que es seguridad contra incendios para todos y salidas de evacuación y emergencia. La exposición del contenido de esta norma evidentemente es o debiera de ser mucho más extenso que lo que nos permite la limitación lógica y normal de esta presentación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una muestra genérica e incluso sería como una pauta para que en otra ocasión se pueda hacer otra presentación específicamente para ello. Pero no obstante, como complemento de lo que hemos visto anteriormente, queremos exponer lo que a continuación vamos a presentar. Concepto de seguridad contra incendios para todos. Pues decimos que la accesibilidad de un edificio conlleva el uso independiente, digno y seguro para todos los usuarios en igualdad de condiciones. También incluye los recorridos de evacuación seguros durante una emergencia. Primero, a una zona de seguridad relativa. Por ejemplo, dentro de otro sector seguro contra incendios ubicado en el nivel horizontal del edificio y después a una zona de seguridad alejada del edificio. La evacuación independiente a través de recorridos horizontales accesibles, seguros e intuitivos es la primera estrategia para alejarse del lugar del incendio, explosión, etc., hasta el siguiente sector contiguo seguro contra incendios, una zona o zonas de seguridad relativa, disponible para todos los ocupantes. La evacuación vertical a través de escaleras, rampas o ascensores hasta una zona de seguridad es más estresante y más compleja que una evacuación horizontal, en particular para las personas con deficiencia de movilidad u otros problemas de salud que puedan depender de asistencia. Entendamos lo que sería, por ejemplo, en un edificio en altura o un edificio que, aun a pesar de no ser de gran altura, sí que tienen la suficiente como para que las personas con movilidad reducida hayan quedado atrapadas, entre comillas, en una zona hasta que vengan a rescatarlas y podamos refugiarlas en un lugar seguro. No cabe la menor duda de que efectivamente, aunque ese lugar reúna las condiciones adecuadas, el estrés al que estamos sometiendo a esas personas que ven cómo los demás van evacuando ante una situación de peligro inmediato o de amenaza que se ha podido materializar, ven cómo todos se alejan y ellos están pendientes de que otras personas vengan a rescatarlos. Es una situación también psicológica que tenemos que contemplar de una manera que podamos, de la manera que proceda, tratar de evitar el problema y, desde luego, satisfacer la solución más adecuada. Las áreas de rescate asistido reservadas son importantes para los ocupantes que necesitan asistencia cuando usan un recorrido vertical seguro. Estas áreas requieren un sistema de comunicación de emergencia para los ocupantes que requieran evacuación asistida. Las áreas de rescate asistido también se pueden ubicar cerca de los ascensores de evacuación para una autoevaluación con el apoyo de un encargado de seguridad local. Recordamos que una cosa es la existencia de ascensores de evacuación específicamente para esas situaciones, porque habitualmente, como todos conocemos, los ascensores de uso normal,
cuando hay una situación de emergencia y una evacuación, lo que se dice en carteles claramente expuestos es no utilizar en caso de emergencia. Por lo tanto, sí que por las escaleras podrán bajar todas las personas de movilidad habitual, pero las personas con movilidad reducida, sea cual sea la causa, evidentemente no lo podrían hacer y tendrían que estar en esas áreas de rescate asistido. Las alarmas de audio y visuales son medios esenciales para informar a todos los ocupantes y usuarios del edificio sobre la emergencia, en particular a las personas con deficiencia visual. Considérese que los sonidos de alarma de volumen alto pueden desorientar y ser angustiantes para muchos usuarios. El principio de modos sensoriales múltiples incluye el apoyo y guiado para personas con deficiencia visual y auditiva, con señalización táctil y de audio y visual, e información sobre el recorrido de evacuación horizontal a la zona o zonas de seguridad relativa y hacia el área de rescate asistido, y más adelante en vertical hacia las escaleras conduciendo a la zona de seguridad fuera del edificio y después a la zona de seguridad final alejada del edificio. Requisitos y recomendaciones. Concepto de seguridad contra incendios para todos. Objetos de diseño de ingeniería de seguridad contra incendios. Evacuación para todos. Por eso decíamos al principio contemplar la situación de normalidad, pero también la situación de emergencia y como consecuencia de ella, si procede, o bien evacuación o confinamiento. Evacuación asistida en caso de incendio con áreas de rescate asistido. Sillas de evacuación, para lo cual tenemos aquí un pictograma. Sábana de evacuación, tecnologías de evacuación de emergencia contra incendios, planes de protección contra incendios, ascensores de evacuación de emergencia, sistemas, señales e información de alarma de emergencia, señales luminosas de alarma, sistemas de alarma acústicos y puertas de salida de emergencia. Y con ello llegamos a la final de esta presentación. Quisiéramos que esto hubiera sido una aportación para facilitar la accesibilidad universal, tanto de entrada como de salida a recintos y espacios deportivos, en las dos situaciones que previamente hemos comentado. Situación de normalidad y situación de emergencia que requiera o no evacuación y o confinamiento. Esperamos que la presentación sobre todo haya sido de utilidad y damos las gracias por la atención prestada.